En primer lugar, saludar a todos los compañeros presentes de este grupo y darles la más cordial bienvenida a Donatila, Jennifer Guerrero, Juan José Medina, Catherine Cigarán, Kevin Samuel Portillo, Mercedes Rivera, el compañero Miguel Ángel Llanes. Sean todos bienvenidos y reciban un saludo también de parte de la rectoría de la institución y un saludo correspondiente del señor decano de la facultad. Darles las gracias por su apreciable puntualidad. También agradecer la presencia del maestro Rodrigo Pineda como apoyo de la parte técnica en la presente sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor maestro Carlos Hernández, a quien aprovecho para darle la más cordial bienvenida. Ya estuvo con nosotros anteriormente y esta es una nueva manera de poderlo saludar nuevamente, valga la redundancia. El doctor Carlos Mauricio Hernández tiene tres pilares fundamentales que determinan la parte operativa de su perfil profesional. Una cosa es el perfil profesional y otra cosa es el perfil operativo profesional, y en este caso está sustentado en base a publicaciones que ha realizado, que representan la huella que se deja para las actuales y futuras generaciones. Dentro de esa huella está el libro que realizó en coedición con Giancarlo Monaretto, que titula Regreso a la vida, historias de víctimas y victimarios, impreso en talleres gráficos de la UCA en San Salvador. También participó en el capítulo del libro Mesianismo político en El Salvador, análisis de discurso de los candidatos de Arena y el FMLN en las campañas electorales presidenciales del 2004 y 2009, entre otras publicaciones que dejan, como decía anteriormente, una huella importante para las presentes y futuras generaciones. Otra parte fundamental de este perfil operativo profesional es el que le da las bases suficientes para desarrollar la presente asignatura denominada Metodología para la Investigación Científica. Y ese pilar corresponde a que ha participado en una cantidad importante como jurado evaluador de tesis en esta materia. Entre ellas se pueden mencionar, digamos, como las más recientes, del mes de abril del 2020, que participó como jurado en la tesis titulada Historia de las Cátedras Científicas de la Universidad de El Salvador, defendida por el licenciado José Francisco Melgar Brizuela. Y podríamos mencionar también Construcción y dilución de la marca partidaria de la democracia cristiana en El Salvador, orígenes y actualidad, entre otras tesis que están mencionadas precisamente en su currículum. Y otro hecho importante en los estudiantes graduados de maestría y doctorado es el que precisamente como perfil operativo profesional se desarrolla también en términos de consultoría, destacando en el currículum del doctor Carlos Mauricio Hernández las siguientes. En diciembre del 2019, elaboración de documento tema agua del proyecto Fortalecimiento de espacios de diálogo sobre la reforma y la modernización de la administración pública con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También, entre otras consultorías, voy a mencionar que se ha desempeñado como coordinador del proyecto de Observatorio Electoral del año 2018 en asocio con la UCA, la UDB, Flaxo y Fundaungo. Estos son los pilares que le dan la experiencia necesaria para el desarrollo de la presente asignatura. Experiencias académicas también podemos mencionar que tiene importantes experiencias en materia académica con la Universidad de El Salvador, con la Universidad Centroamericana UCA, del cual también se desempeña como docente e investigador a tiempo completo. También ha trabajado con nuestra institución educativa, la UGB, y se ha desarrollado también
en el Instituto Especializado de Seguridad, en asocio con la Academia Nacional de Seguridad Pública. También una importante experiencia académica con la Universidad Tecnológica de El Salvador. Por esta y por muchas más razones, reitero la más cordial bienvenida al doctor Carlos Mauricio Hernández, cuyo perfil profesional menciono a continuación. Es graduado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de El Salvador y también ostenta una maestría en Ciencias Políticas de la UCA y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanistas de la Universidad de UNICAS, esto es en México precisamente, ¿verdad? Que reza el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en enero del 2019 en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, abreviado UNICAP. Esperamos que este currículum nos dé la mejor oportunidad como grupo de poder contar con sus experiencias de la materia, con sus conocimientos y de nuestra parte poder estar atentos, poder participar, poder preguntar, opinar o comentar al respecto de una asignatura que es base fundamental, más temprano que tarde, que van a enfrentar el compromiso o la responsabilidad de realizar un trabajo de investigación o una tesis que va a terminar coronando el trabajo de investigación para la graduación precisamente de la presente maestría. Al saludar los apreciables compañeros a todos ustedes y al maestro Rodrigo Pineda, también saludo nuevamente al doctor Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida y la cátedra está en sus manos. Bienvenido y muchas gracias. Un agradecimiento especial por esta presentación, la verdad no me la esperaba. Gracias al maestro Trinidad Jovel. También agradezco el apoyo de Rodrigo Pineda, de la parte técnica. Y pues nada, buenas noches a todos y todas. Agradezco también a la Universidad Gerardo Barrio por darme nuevamente la oportunidad de dirigir esta otra asignatura, en este caso, pues esta materia en la que vamos a hablar acerca de la metodología de la investigación científica, de los pasos, de las condiciones, de los momentos, de estrategia, de técnica que se utilizan en las ciencias sociales para la investigación denominada científica. Voy a comenzar entonces colocándoles acá la presentación. Aquí ahorita van a ver la agenda y todo lo que corresponde. Bien, vamos entonces a revisar en esta unidad número 1 de esta asignatura los fundamentos de investigación científica. Aquí tengo la agenda. Originalmente había pensado unos minutos, estos iniciales, para... Quiero presentarles la asignatura, o sea, en qué estamos, de qué va este asunto, qué es lo esencial, qué es lo principal. Segundo, pues había pensado una autopresentación que la voy a hacer bastante breve por la cortesía que ha tenido el maestro Trinidad, que ha hecho ahorita en estos minutos. Y luego, aunque sé que no se conectan todos y todas, o a lo mejor sí en unos minutos, una presentación muy breve. En realidad yo voy a pasar una lista y les voy a preguntar algo muy puntual. Y esa va a ser como su presentación. De todas maneras, en estas 5 semanas vamos a interactuar de tal manera que nos iremos de alguna manera conociendo. Luego de esta parte de presentaciones, vamos a pasar al desarrollo del contenido de la sesión de hoy. Lo vamos a titular La ciencia y su importancia. Ya verán
de qué va este asunto. Y para terminar, pues vamos a hacer dos ejercicios. Ojalá que nos dé el tiempo. Vamos a hacer dos ejercicios, ¿no? En el que les voy a pedir pues su participación, les voy a pedir que pues tengan ahí a la mano su internet para quienes están ahorita conectados y de igual manera para quienes nos verán de manera remota, pues que hagan también estos ejercicios que serán parte de la sesión, parte de la clase. Bien, antes de presentar la asignatura o ver detalles de la asignatura, solo un par de detalles puntuales de cómo vamos a desarrollar la sesión. Miren, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿no? Hay una agenda que seguir, pero a mí me gustaría, es más, les exhorto a que me interrumpan, ¿no? En cualquier momento. De repente hay situaciones en este mundo virtual en el que pues, uno se conecta y dice, hay que hablar el profesor y que se desarrolle la clase así, que el profesor habla. Pues no, yo les voy a pedir a ustedes que en la medida de lo posible me interrumpan. Interrumpir en el buen sentido de la palabra, interrumpir no solo para hacer una pregunta, sino puede ser un comentario, puede ser una aclaración, o si estoy diciendo o cometiendo algún error, que ustedes me digan, no, Carlos, o como ustedes gusten llamarme. Pues yo sugiero que me llamen por mis nombres, cualquiera de los dos, pero entiendo pues que estamos en un espacio académico y pues si me quieren decir licenciado, maestro, doctor, pues ahí les dejo a su gusto. Bueno, entonces les repito esta indicación que para mí es muy importante de entrada. Ustedes pueden levantar la mano si su micrófono tiene problemas. Tenemos la posibilidad del chat. Por ejemplo, Jennifer, hola, buenas noches. Acaba de saludar, así como Jennifer, ¿no? En cualquier momento ustedes pueden escribir a la luz o al calor de lo que vayamos comentando en el desarrollo del contenido de estas sesiones, para que, repito, la idea de estas sesiones no es que me quede hablando yo solo acá, con mi computadora, sino que de alguna manera tengamos interacción, ¿ya? Que ustedes puedan, repito, comentar, preguntar, pedir que se repita una idea, corregirme. Este es un espacio académico, ¿ya? Así que se valen todas estas interrupciones que ya les he comentado. Espero que no les dé problemas la palabra interrupción. Ya ven que los seres humanos con el lenguaje, pues jugamos con las palabras y en algunos textos la palabra interrumpir tiene connotaciones negativas. En este caso, de entrada, quiero pedirles que nos pongamos de acuerdo y que que estemos de mutuo acuerdo que interrumpir o interrumpirme, en este caso, pues no tiene ninguna connotación negativa, sino lo contrario. Bien, paso entonces a la presentación de la asignatura. ¿Me siguen? Una manita levantada que me diga, aquí estamos. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? ¿Está claro el asunto? Perfecto. Muchas gracias, José, Juan, Miguel. Bien. Eso, muy bien. Ahí está. Gracias por la respuesta. De verdad que me alegra y es parte de esta interacción que yo espero que vayamos teniendo. Miren, vean ahí la pantalla. Esta es la materia. Esta es la asignatura que nos ocupa, que nos va a ocupar. Esta asignatura, que, como ustedes pueden revisar en el aula virtual,
está dedicada a la investigación. A pensar, a hablar, a hacer tareas, a buscar información. El texto que ha desarrollado el maestro Luis González, que también tiene un alto perfil académico y que es colaborador bastante constante en la Universidad Gerardo Barrio. Pues vamos a seguir este texto que él ha elaborado y que lo ha dividido en estas 5 unidades. Una primera, que es una introducción a los fundamentos de la investigación científica, que es la que está disponible ya para su lectura, para que ustedes escudriñen. Vamos a tener una evaluación escrita que vale 10% de la nota final. En la unidad número 2, bueno, solo un adelanto, de esto vamos a hablar ahora, ya más tarde. La idea de la asignatura es que nos ubiquemos, y sobre todo en esta unidad 1, y que nos ubiquemos en las características principales, las características esenciales de la ciencia. Muchas veces tenemos una idea o tenemos ciertas creencias sobre la ciencia que no necesariamente se corresponden con lo que realmente implica el quehacer científico. Pues en esta unidad el gran objetivo es que le perdamos el miedo a la ciencia, que nos enamoremos, que le pongamos pasión a esto que se denomina ciencia. ¿Y por qué es importante arrancar esta asignatura donde vamos a hablar de metodología de la investigación científica? Porque es importante comenzar a hablar de la ciencia, de la delimitación de la ciencia, de su relación con otros saberes. ¿Por qué encajar esta materia de metodología en este problema epistemológico de realidad, verdad, que es algo que ustedes ya vieron en una asignatura al inicio de la maestría? ¿Por qué tocar estos temas? Porque son la base, son los principios, son los presupuestos epistemológicos, como lo van a ver ahí en el texto, como ya lo vieron quienes ya comenzaron a revisar. Pues no podemos hablar de metodología, no podemos hablar de tesis de grado, no podemos hablar de trabajos, de proyectos que se denominen científicos si no tenemos como telón de fondo esta reflexión que tiene un carácter, lo voy a decir así, que tiene un carácter filosófico. Esta primera unidad es una especie de filosofía de la ciencia, por llamarlo de alguna manera. Bien, en la unidad 2 vamos a hablar sobre, miren, la unidad 2, 3 y 4, ¿ya? Es parte de un mismo conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta materia vamos a hablar de cómo se investiga, de cómo se hacen investigaciones. Y las investigaciones parten, cualquier investigación científica, pues parte de un tema que se problematiza, ¿no? Que es lo que se conoce como planteamiento del problema, que viene acompañado de preguntas y que a la vez lleva a generar hipótesis que guían las investigaciones. Esas investigaciones no se hacen pues en el aire, esas investigaciones se hacen a partir de, bueno, obviamente casos o situaciones concretas, de fenómenos concretos de la realidad, pero examinando qué se ha dicho sobre ese tema, qué se ha dicho sobre ese problema. Y eso nos lleva a la unidad 3, los marcos teóricos, revisar qué se ha dicho sobre el tema, qué se ha investigado sobre este tema que a mí me parece importante. Por eso es que la revisión de documentos, de otras investigaciones, de libros, el ir a la biblioteca, ya sea de manera presencial o de manera virtual, es sumamente importante. Y eso lo vamos a revisar en la unidad número 3. Luego de tener un esquema, un bosquejo que nos permita analizar, estudiar
los fenómenos, los casos, los problemas de investigación, necesitamos, ¿no? Además de este soporte teórico, necesitamos de técnicas, de instrumentos que nos ayuden a recoger datos, que nos ayuden a, estos aspectos teóricos nos deben de llevar a la recolección de datos, porque en la ciencia los datos son indispensables. Estas técnicas, estos instrumentos, nos sirven para examinar, para analizar, para tratar, para contextualizar información que a la vez se debe de ser pública, se debe de proporcionar ya sea a otros o a una comunidad de investigación o en el mejor de los casos a una sociedad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la unidad última, en la quinta unidad, en los documentos finales de investigación. Vamos a ver ahí tips de cómo se presentan los productos que han sido fruto de las investigaciones científicas y en su caso particular las tesis de grado. Vamos a ver cómo las tesis, bueno, en este caso de posgrado, pues se enmarcan dentro de quehacer científico. O sea, la ciencia opera pues de esa manera. Bien, cerrando como esta panorámica, ya este es un objetivo personal. A mí me gustaría que allá, cuando cerremos a mitad de diciembre, a mí me gustaría que ustedes salgan de esta materia sin miedo a la tesis. Y les voy a explicar rápidamente por qué les digo esto. He tenido experiencias en otras universidades en las que los estudiantes le tienen, sobre todo los de maestría, le tienen un pavor a la tesis. Y desgraciadamente me ha tocado casos en los que universidades, o bueno, algunos centros de estudio, le dicen a los estudiantes, no hagan tesis, e igual los vamos a grabar. Cosas que a mí me parecen un poco escandalosas. Pero, y aprovechando la palabra que he puesto ahí, a ver, se me fue aquí el chat, Miguel Ángel, miren, él acaba de escribir en el chat, es cultural. Fíjense, es cultural, yo me atrevería a decir, el miedo a la tesis. Es cultural. En un país donde se desprecia la ciencia de manera reiterativa, no solo, fíjense en esto, no solo en, podríamos decir, en el contexto de cultura popular, sino en varios niveles. En lo político, en lo religioso, a veces, como les contaba antes, en el mismo mundo académico, paradójicamente, hay un desprecio, o un rechazo, un miedo por lo científico. ¿Ya? Entonces, eso es como tiene un efecto cascada, ¿no? Que va llegando, o nos va llegando a las distintas personas que componemos las sociedades. Y en especial, pues la sociedad salvadoreña, yo me atrevería a decir, desde la época colonial, ha habido un rechazo, un desprecio, o por lo menos no una valorización del quehacer científico, de la ciencia. Y bueno, otra palabra ahí clave que ha puesto Miguel. La ciencia, dice, requiere disciplina. Y los salvadoreños, dice, somos a veces no muy caracterizados por la disciplina. Pero yo voy a agregar algo más a ese comentario que hace Miguel. Desde el poder, que ustedes saben, el Estado es la máxima expresión de poder en un país. Desde el Estado, pues, tampoco se ha valorado.
los científicos. Y voy a decir esto para no entrar mucho en polémica y que entremos al contenido de lo que nos toca hoy. Vean ustedes las condiciones de las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. Ahí vemos la importancia que le da el Estado a la ciencia, ¿ya? O sea, a la educación en general, pero específicamente a la ciencia. Si ustedes buscan datos de Japón, de Europa, de los llamados países del primer mundo, la gran apuesta es, y una de las claves del desarrollo es, la ciencia. Bueno, dejémoslo hasta ahí esa parte porque si no se nos va a convertir esto en otro tipo de espacio. Bueno, investigación científica, ¿para qué? Esa es una pregunta que nos va a guiar. Pero antes voy a regresar a esta parte, no sé si me siguen acá. Bueno, les he presentado así básicamente la asignatura, de qué va. Miren, son los detalles que se me olvidó. Con respecto a cada unidad, pues como lo ven acá, hay una evaluación correspondiente. En su momento, en la medida en que vayamos avanzando en las sesiones, les voy a ir contando en detalle de qué va cada evaluación. Imagino, tengo el supuesto que ustedes ya saben que pues, las unidades se abren los lunes, si mal no recuerdo, y las evaluaciones pues están disponibles hasta el domingo a la medianoche o a las 11:55, una cosa así. No sé si me ayuda en esto eh, el compañero de soporte técnico, Rodrigo. Entiendo que la evaluación tienen para subirla hasta el domingo a las 11:55. Bueno, si no, ustedes lo corroboran ahí en el aula virtual. Bueno, para la unidad 2, pues será una discusión de casos, para la 3 un control de lectura, unidad cuarta un trabajo práctico y el examen final que corresponde a la última unidad. Bien, a eso vamos. Repito, no se preocupen, por cada evaluación, en su momento, pues les iré mencionando detalles y también aparecen detalles en el aula virtual. Y entiendo que, bueno, de eso vamos a hablar al final. Los jueves también vamos a tener pues sesiones especiales para aclarar dudas sobre estas evaluaciones o sobre el contenido. Bueno, voy a regresar acá. Me voy además de lo que ya comentó el maestro Trinidad, pues solo voy a decir una cosa muy, muy puntual de mi presentación. En este momento bueno, estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Estoy desarrollando una estancia postdoctoral con un tema de investigación pues, que trata sobre las redes de solidaridad que se generaron desde México hacia América Latina, particularmente hacia El Salvador, durante la guerra civil y como mediación para la firma de los procesos o del proceso del acuerdo de paz. Es un poco mi tema de investigación eh, que se enmarca o que el proyecto, esta estancia postdoctoral, pues es una especie de alargue de la investigación de doctorado que realicé aquí en México también, que trató pues sobre la figura de un personaje salvadoreño, bueno, español salvadoreño, Ignacio Ellacuría. Entonces, como lo ven, bueno, mis líneas de investigación, mis temas de investigación, pues han sido desde el área filosófica, lo que podríamos denominar filosofía de la religión, filosofía política, ética, y del lado de las ciencias sociales, pues el abordaje desde la ciencia política, desde la sociología y desde la historia, de ese fenómeno que impactó tanto a El Salvador en el siglo pasado. Me refiero a la guerra civil, las causas, los efectos, y los efectos no solo en el momento de la guerra, sino sus efectos
posteriores. Soy parte de una generación de investigadores que nos preocupa o que nos interesa estudiar los efectos de la guerra civil, no solo en el pasado, sino también en el presente. Bueno, eso quería mencionar. Y bueno, no sé si ustedes tienen como alguna duda puntual sobre mí. Si no, pues ya, nos iremos conociendo, como dije antes. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? Ok. Pasamos a la última parte de la presentación. Miren, voy a mencionar los nombres del listado que tengo acá. Si se me queda alguien, pues ya ustedes me ayudan. Ahorita nada más hay 8 participantes. Bueno, 7. Entiendo que ustedes se conocen, que son un grupo que han venido interactuando desde hace 2 años, ¿o me equivoco? Ustedes se conocen, ubican los nombres, han tenido sesiones donde abren todas las cámaras, ¿o no? Bueno, hay un dato que a mí me parece relevante de ustedes. Yo necesito saber, vale, se conocen un poco, bueno, más o menos, va. Bien, yo necesito saber un dato muy puntual de ustedes. Es este. ¿Han realizado tesis? Solo me tienen que decir si o no. Y si la persona no está conectada, ustedes me dicen, yo creo que no, yo creo que sí. Va, esperen, voy por orden. A ver, Jonathan Amaya está conectado, lo ubican. ¿Saben si Jonathan Amaya en su licenciatura o si tiene otra maestría ha realizado tesis? Se puede hacer una encuesta. Pero ahorita rapidito, solo quiero saber. A ver, Jonathan Amaya, si lo ubican, me dicen si sí o no o no saben. Si no, lo vamos a dejar ahí pendiente. A ver, Eric Andrade, ¿lo ubican? ¿Saben si ha hecho tesis? Ya sea de grado o de posgrado. Vamos a dejar ahí. Voy a retomar esa idea del compañero que mencionó lo de la encuesta, pero a ver, Argueta Donatila, muy bien, sí. Argueta Elvis, Argueta Elvis, lo vamos a dejar ahí que no se sabe. Luis Avilés, tampoco se sabe. Francisca Campos, ¿no lo ubican? Nelson Castillo, bien. Milton Díaz Ramos, sí. Fátima Flores, a ver, Donatila, Buenas noches, licenciado. ajá, Quizás sería más factible que pregunte a quienes estamos en la clase presencial ahorita, virtual, porque poco nos conocemos, como ya decía el compañero que antecedió los mensajes, y no sabríamos decir si han hecho o no han hecho. Quizás es como una bien. propuesta. No, sí, sí, está bien. Lo que pasa es que en realidad me interesa de todo, ¿verdad? Y de todo. Y mi supuesto era que ustedes sí se conocían, que estaban como muy al tanto, pero la realidad me indica que no, así que vamos a cambiar ahí Y ojalá que este grupo de los que están ahorita sea así representativo. A ver, vamos a cambiar entonces. Donatila ya me dijo que sí. A ver, Fátima Andrade, la voy a buscar en la lista, permítame. Andrade no me aparece. Ah, es Flores, Flores Andrade. A ver, Fátima Flores Andrade,
Bueno, está aquí conectada y tampoco. Lo voy a dejar como que no se sabe. Jennifer Guerrero. Sí me parece en él. Jennifer Guerrero. Me dice que sí. Ah, muy bien. Noches, Vamos a ver, licenciado. José. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Disculpe. Sí, le comenté que no lo conozco aquí por medio del chat. Perdón, perdón. Le comenté por medio del chat que no lo conozco. ¿A quién? Bueno, vamos a ver. Me quedé con Jennifer Guerrero. José Miguel Llanes. Rivera. No, bueno, perfecto. Juan José Medina. No. Bien, permítanme. No. Catherine Cigarán. Cigarán. Catherine Cigarán, no. A ver, permítame, voy a anotar acá porque de verdad que es un dato que me va a servir. Ya le voy a explicar por qué. Cigarán es primer apellido. No me aparece acá. Bueno, guardado. Va muy bien. Aquí está. Kevin Samuel Portillo. Portillo Guevara. Kevin Samuel Portillo. ¿Experiencia de tesis? ¿Sí o no? Ok. Mercedes Rivera 2. Rivera. Sí, Mercedes Rivera. Sería Mercedes Concepción, ¿verdad? Sí. Así es. Bien, gracias. Miguel Ángel Llanes. No, no es igual que José Miguel Llanes, no, ¿verdad? No, sí, son diferentes. O sí, o es el mismo. A ver, permítame. Miguel Ángel Llanes. Llanes Romero sería. A ver, Miguel Ángel Llanes Romero, experiencia de tesis. Miguel Ángel Llanes, hace 31 años. O sea, sí. Ojalá que sí. Ok. Stephanie Quintanilla. Stephanie Quintanilla. Stephanie Quintanilla. Bien, vamos a dejar ahí pendiente. A ver, voy a revisar el chat, que veo que está activo. Fátima dice, me refiero a que el proceso de tesis en sí no lo conozco. Ah, ok. Gracias, Fátima. No. Va, muy bien. Miren, preguntaba esto y como lo ven, tenemos un grupo, o somos un grupo, en el que algunas personas han realizado tesis y otras personas no tienen la experiencia de haber realizado tesis. Entonces, quiero pedirles que quienes no han hecho tesis no se sientan como en desventaja, así como quien dice, pues bueno, si alguien ya hizo tesis, pues me lleva como la delantera en este asunto. Y entonces quiero pedirles que nos pongamos así en un punto cero, ¿ya? Todos y todas, todo el grupo, en un punto cero. Quienes ya hicieron tesis, junto con quienes no han hecho tesis. Vamos a
sí, como decía un filósofo estadounidense, nos vamos a poner el velo de ignorancia, John Rawls, nos vamos a poner el velo de ignorancia y vamos a partir de cero. Vamos a partir todos y todas como si nunca hubiésemos hecho una tesis. Ese es el punto de partida, ¿ya? Y vamos a comenzar a caminar, vamos a comenzar a trabajar, porque de fondo hay un principio de realidad, y es que ustedes están en un programa nuevo, ¿no? Esta es una maestría nueva, un proceso nuevo, que aunque se pueda tener un vínculo, una relación, quienes ya han hecho tesis, con algo de lo que trabajaron allá, ¿ya? Y lo otro es que quienes no han hecho tesis, pues no se sientan culpables, ¿verdad? No digan, ah, qué mal, no. Si hay algún culpable de que ustedes no han hecho tesis, no son ustedes. Se lo digo de verdad, sin afán de populismo, sino que el sistema educativo. Que vamos a partir de eso, ¿no? De un punto cero. Sí, adelante, ¿alguien quería hablar? ¿Sí? ¿Alguien tomó el micrófono? Puede hablar, sin problema. Bien. Continúo entonces. Bueno, espero que haya quedado claro en esta presentación, y para quienes nos miren de manera remota, pues lo mismo, ¿no? Ya veré si se puede hacer una encuesta, y si no, pues no importa, ¿no? Lo que quería es este dato, que espero que sea pues significativo. Casi el 50% ha hecho tesis y el otro 50% no ha hecho tesis. Bien, es un dato que me sirve a mí también, un montón, para entrarle con más de lleno, con más calma a este asunto. Bien, esta pregunta de la investigación, ¿para qué? Vamos al ya siguiente punto de la agenda, ¿no? El desarrollo del contenido. Esta pregunta es la que no solo va a guiar esta clase, sino yo esperaría que nos guíe en nuestras vidas, más allá de la formación, más allá de la maestría o de la universidad. Bueno, investigación científica, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué los seres humanos realizamos investigación científica? Repito, es una pregunta que vamos a tener ahí de fondo. El primer punto, entonces, que vamos a tocar, ya para meternos de lleno en la temática, es este que he titulado la caracterización de la ciencia así en mayúsculas, es decir, como algo propio, como algo que existe y que se le debe de nombrar así, ¿no? Como, con un nombre propio. Es un juego de lenguaje muy, muy importante. Bien, vamos a arrancar entonces esta parte ya del contenido con una frase de Poincaré. Dice de la siguiente manera: la ciencia se construye con hechos, tal como una casa se construye con piedras o ladrillos. Pero una colección de hechos no es ciencia, así como un montón de ladrillos no es una casa. Fíjense bien, esta frase, corta pero muy, muy rica, nos debe es más, yo diría, ¿verdad? Ustedes deberían de imprimirla, ¿no? Y a lo largo de la materia, pues tenerla así como en su cuarto o de portada en alguna de sus redes, porque es un asunto que no podemos perder de vista en esta caracterización de la ciencia. ¿Por qué? Porque la metáfora que utiliza, ¿no? Imagínense ustedes un montón de ladrillos así en un terreno plano. ¿Qué se necesita para que ese montón de ladrillos se convierta en una casa? Díganme dos cosas esenciales. ¿Qué se necesita? Vamos a seguir la metáfora. ¿Qué se necesita para que un montón de ladrillos se convierta en una casa? Díganme dos cosas esenciales.
Abran el micrófono, no tengan miedo. Dos cosas esenciales que se necesitan. Va, Jennifer dice diseño. Organización. A ver, ajá, Miguel. Organización y argamasa. Organización y mezcla. Y otros materiales. Va, muy bien. Juan dice acción. Fíjense, todos esos elementos, ¿no? Mano de obra, diseño, como ya lo mencionaba alguien, medición de plano, conocimiento previo. Se necesita, pues, tener actitud, ¿no? Se necesita atender un problema. A ver, atender a un Miguel, problema. claro, por supuesto, ¿no? Se pretende responder a no solo a un problema, sino a una necesidad, un tiempo determinado. Se deben de medir las condiciones climáticas, en fin, se necesita una serie de elementos y, por supuesto, algo que no ha aparecido, pero se necesita técnica, ¿ya? Para que ese montón de ladrillos se convierta en una casa. Y como muy bien acaban de señalar ustedes ahí en el chat, son diversas porque se necesitan herramientas. Una situación que esté delimitada en tiempo y espacio, idea, bueno, todo eso, ¿no? Todo eso se necesita para que ese montón de ladrillos se convierta en una casa. Pues lo mismo con la ciencia. La ciencia no se reduce, como erróneamente se pudiera pensar, en un montón de hechos, así como que, miren, vamos a hacer una tesis, recojamos pues datos, pues, hagamos encuestas así a los ciegos, busquemos información y miren, aquí está este montón de datos, y ya. No, eso no es lo propio de la ciencia, ¿no? Repito, sigamos la analogía. Al igual que el montón de ladrillos ahí apilados, para que se conviertan en casa, o en una casa, o en una estructura con sentido, pues se necesita una serie de elementos que lleven a unir, a sistematizar, a coordinar esos ladrillos para que sean una casa. Lo mismo en la ciencia, ¿ya? Lo mismo en la ciencia. Vamos al siguiente recuadrito que está ahí. Vamos a decir que la ciencia, entonces, es un tipo de conocimiento que está enmarcado dentro de esta discusión entre realidad y verdad. A ver, un muy breve recordatorio de aquella materia de primer año que ustedes llevaron sobre filosofía o la construcción del conocimiento. Es lo mismo que filosofía del conocimiento o epistemología. Es lo mismo. El problema de la realidad, verdad. Un pequeño paréntesis. En esa materia, ustedes pues estuvieron discutiendo acerca de la diferencia entre la realidad y la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre realidad y verdad? Bueno, la gran diferencia está en que la verdad es lo que los seres humanos, con nuestras estructuras, con nuestras limitantes, tenemos acerca de la realidad. Pero la realidad no se agota en lo que los seres humanos, con nuestras capacidades, hemos construido o hemos adquirido acerca de esa realidad. La realidad desborda la verdad. La realidad desborda nuestros conocimientos. ¿Por qué? Por un asunto antropológico. Los seres humanos somos limitados. No podemos conocer todo. Tenemos la aspiración, o deberíamos de tener la aspiración a conocerlo todo, pero tenemos estructuras biológicas que nos hacen seres limitados. Frente a esa limitación, ¿ya?,
de los seres humanos, hemos inventado, a lo largo de los años, hemos inventado herramientas que nos ayuden a pulir la verdad. O sea, lo voy a decir así, no siempre la humanidad ha sido consciente de esta diferencia entre realidad y verdad. Muchas veces ha habido instituciones, o ustedes conocerán personas, que creen que su verdad es la realidad y punto. Y se agotó todo, y no hay manera de dialogar, no hay manera de discutir, y la verdad es lo que está aquí, punto. En epistemología, o en esa materia de construcción del conocimiento, pues dijimos, el contenido iba en la línea de decir, miren, no. Es un hecho que la realidad es abierta, es decir, siempre podemos conocer más de la realidad. Por más que conozcamos a profundidad algún fenómeno, o por más verdades, por más conceptos que tengamos en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestras bibliotecas, en los libros, en las redes de información humanas que existen, la realidad siempre nos lleva un paso adelante. La realidad siempre está más allá. La realidad siempre nos está indicando, nos está diciendo que hay más de lo que nosotros, de lo que la humanidad pueda conocer. Y eso tiene una dimensión positiva, porque nos anima, nos invita a tener esta apertura a la realidad, a que lo que consideramos como verdadero siempre esté en revisión. ¿Por qué? ¿Por qué la de nunca acabar? Bueno, por lo que ya dije al inicio, porque al ser seres limitados, debemos de tener conciencia que los conocimientos que podemos adquirir sobre la realidad siempre son conocimientos que puedan ser cambiados con un criterio epistemológico: darle la voz a la realidad. No mis intereses, no los intereses de mi partido, de mi posición social o de mi religión, sino de la realidad. La fidelidad a la realidad en esto es medular. ¿Es fácil esto? No. Ya lo decía este filósofo Platón, de la Grecia antigua. Pues muchas veces la realidad o darnos cuenta de nuestros errores, pues nos libera del engaño, pero nos causa dolor, ¿no? La verdad o la realidad, o cuando encontramos datos de la realidad que nos cambian nuestros conocimientos, pues eso puede ser liberador de la ignorancia, pero también eso no es fácil. Nos causa dolor, nos causa a veces sufrimiento. Bueno, entonces hay una relación ahí importante entre realidad y verdad. ¿Qué hace la ciencia frente a esta disputa entre la realidad y la verdad, entre lo que los seres humanos conocemos y lo que está más allá de nuestros conocimientos? Bueno, la ciencia es un tipo de conocimiento más que los seres humanos hemos desarrollado para enfrentarnos a este hecho, ¿ya? Que la realidad siempre nos desborda, que somos seres limitados. ¿Por qué surge la ciencia? Bueno, surge por una necesidad humana de comprender a cabalidad la realidad. Es el gran fin de la ciencia. Es el gran contexto, si quieren, antropológico, por el cual surge la ciencia. Porque ha habido conciencia que la realidad se nos escapa. Entonces, una herramienta teórica, cognitiva, para que la realidad no se nos escape tanto, para acercarnos lo mejor posible a la realidad, es nada más y nada menos que la ciencia. Pero también los seres humanos nos acercamos a la realidad en esta construcción de verdad. Hemos inventado el arte, los mitos, la religión, la filosofía. Hay distintas vías para llegar a la realidad. Es decir,
los seres humanos hemos construido verdades desde distintas maneras, de distintas vías. Ahora, ¿cuál es la diferencia específica? ¿Qué es lo que diferencia la ciencia del mito, de la religión, del arte, de la filosofía y de otras vías, de otros métodos, de otras maneras de acercarnos a la realidad? Son dos cosas muy puntuales. Miguel, antes de explicar esto de la diferencia específica, ¿qué significa esto de los dogmas? Creo que tengo la idea, pero no sé si... A ver, ajá, Miguel. Yo creo que las personas tratan de explicar la realidad fundamentada en mitos y en ideas que no son del todo ciertas. Entonces, es más fácil creer en algo que puede resolver mi necesidad de conocimiento de una manera simple, a diferencia de la ciencia, pues que hace una investigación más profunda y más fundamentada en hechos, más real, es decir, más apegada a la realidad. Entonces pienso de que el gran problema pues del ser humano es que no se aleja del dogma y que por estar apegado al dogma se aleja de la ciencia. Muy buen punto. Yo quiero aprovechar, y por eso quería que nos expresara con claridad, Miguel, en qué sentido lo del dogma, porque fíjense en esto, puede sonar paradójico, pero es real. La ciencia también puede caer en dogmas, es decir, en verdades absolutas, indiscutibles, fundamentadas en el argumento de autoridad. Eso es un dogma. Un dogma dice, miren, esto es cierto. ¿Y por qué? Ah, porque lo dice esta autoridad. Ah, bueno, está bien. Y si lo dice la autoridad, pues es cierto. Miren, pero los hechos indican eso, que no, que la autoridad lo dice. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que en la llamada Edad Media, en Occidente, desde el siglo XII hasta el siglo XVI más o menos, las universidades, bueno, en ese periodo surgieron las universidades. Y las universidades, ¿no? Las universidades en tantos centros de investigación, en tantos centros de pensamiento, en principio, pues no deberían de tener dogmas. Pero se dio un movimiento que se llamaba la escolástica, que tenían dos grandes dogmas. Primero, el primer dogma de la escolástica es que cualquier investigación no debía de contradecir lo que había dicho el más grande de los filósofos de la antigüedad, decían ellos, Aristóteles. Si lo dijo Aristóteles, es cierto. Fíjense, el primer dogma de la escolástica es la universidad, ¿no? Segundo dogma, pues en lo que Tomás de Aquino y otros filósofos cristianos determinaron, ¿no? Que no podía haber contradicción entre las verdades de fe y las verdades de razón. Esos eran como la manera en que se movían las investigaciones. Son dogmas, eran dogmas. O sea, a lo que voy es que los dogmas no son exclusivos de la religión, sino que podemos encontrar dogmas en distintos ámbitos. Ahora, como muy bien lo acotaba ahí en el comentario, a ver, ¿quién era? Donatila decía, la ciencia demuestra, ajá, ahí está, dice Donatila, la ciencia demuestra que no existen verdades absolutas. Esa es una verdad absoluta. Para que vean lo complicado de esto, no les quiero confundir, pero sí alertarles de algo. Y ya van a ver cómo la ciencia
se cura en salud. Pero bueno, voy a terminar de decir esta diferencia específica y luego regreso al tema del dogma. La ciencia, a diferencia de otros saberes, se caracteriza primero por tener un lenguaje especializado, es decir, por crear un sistema articulado. El cemento ahí es la lógica. La lógica en términos generales, pues es la ciencia del pensamiento correcto. La lógica se fundamenta en unos principios, por ejemplo, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercer excluido, el principio de razón suficiente, que son una especie de moldes o esquemas que nos sirven para pensar de manera correcta y evitar las contradicciones en el lenguaje, en las palabras, ¿ya? Un ejemplo sencillo. Si yo digo, hoy es miércoles 10 de noviembre, y a continuación digo, hoy es domingo 15 de septiembre, hay una contradicción, eso no es lógico, decimos, ¿ya? Eso no es argumentar o hablar de manera correcta, según los moldes que tenemos en nuestro pensamiento. Son formas con las que elaboramos discursos, expresiones. La ciencia tiene parte de estos principios de la lógica y que poco a poco va construyendo conceptos, palabras que le permiten transmitir conocimientos con palabras, con definiciones que se enmarcan dentro de estos principios de la lógica. Eso es una característica que le diferencia, pues, de otros saberes, de otros instrumentos humanos para acercarnos a la realidad. Y el otro dato importante que diferencia a la ciencia de otros saberes es que facilita la comprobación de lo que dice, de lo que plantea, de lo que se argumenta de manera lógica, con datos, y aquí viene el punto que nos conecta con la frase de Poincaré, con datos sistematizados. Ojo con esto. Datos sistematizados. No una pila de datos, no un montón de ladrillos, sino datos que se han trabajado, datos que se han recortado, que se han delimitado, que se han examinado, que se han comprobado, que se han contrastado y que se presentan de manera ordenada, precisa, conectada y que nos proporcionan conocimiento, que nos proporcionan datos de la realidad. Es decir, la ciencia nos da verdades. Pero a diferencia, repito, para llevarlo al extremo, a diferencia de la religión, la ciencia nos dice, miren, ustedes no me creen. Bueno, vengan pues, aquí están los instrumentos, ¿ven? Esto es lo que yo he utilizado para llegar a esta conclusión. Vamos a aterrizar un poco más el ejemplo. Ahora que pues, venía caminando desde este centro de investigación en el que estoy, aquí en Chiapas, a mi casa, o a esta casa en la que estoy, vi un fenómeno astronómico. Está la luna en creciente, un espectáculo ahí. Bueno, lástima que no tengo fotos aquí, pero tomé unas fotos ahí buenísimas, bueno, bonitas, creo yo, de la luna en el atardecer, una cosa impresionante. Bueno, a mí me impresiona. Fíjense, ¿cómo explica o cómo se explicaba antes la religión, no solo el cristianismo, sino la religión en general? ¿Cómo se explicaba en el pasado la religión las 4 fases de la luna? La luna tiene 4 fases principales: luna nueva, creciente, llena y menguante.
¿cómo se explica, cómo explicaba desde el punto de vista religioso las fases de la luna? Por ejemplo, en la tradición judeo-cristiana, o de las religiones así mayas y todo eso, pues se tomaba la luna como una divinidad, o como una creación divina que tiene una especie de dinámica impuesta por un ser todopoderoso eterno. Y ya, como que, es así, punto, ¿verdad? O en ocasiones hay religiones que expresaban, no, que, sobre todo en los eclipses, no, que la luna cuando hay eclipse quiere decir que hay una divinidad que está enojada, o la luna misma es una divinidad y que cambia porque, no sé, porque los seres humanos nos hemos portado mal según los cánones sociales, una cosa así. Entonces, esas explicaciones, ustedes dicen, a ver, pero ¿cómo se comprueban? Y la ciencia dice, en este caso la astronomía dice, miren, no, lo que sucede es que la Luna, como el planeta Tierra, como el Sol, es parte de una dinámica del universo en el que los planetas se mueven por la gravedad y la Luna pues gira alrededor de la Tierra y eso causa las sombras, ¿no? La Luna no tiene luz propia además, sino que es un reflejo de los rayos del Sol. A ver, esto que estoy diciendo es un dato científico y ustedes lo pueden comprobar. Hay instrumentos en donde se pueden medir, donde ustedes pueden observar cómo la luna se mueve alrededor de la Tierra, el Sol que es la fuente de luz y de calor. ¿Eso se puede comprobar? Sí, se puede comprobar. Hay instrumentos que a lo largo del desarrollo de la astronomía se han desarrollado y que no solo, fíjense, si ustedes en el celular descargan una aplicación para observar las estrellas y saber cómo se llama, por ejemplo, es muy famoso en estos días, los atardeceres porque se alinea un poco la luna con Venus, con Júpiter. Si ustedes quieren saber cuál de esas lucecitas ahí es Venus, es la luna, con una aplicación de celular ustedes pueden observar, ¿no? De alguna manera ese dato que nos proporciona la astronomía. Pero no basta con solo examinar, ¿ya? No basta con solo ver. Por supuesto que se puede ver. Por supuesto que ustedes pueden comprobar si ese dato es real o no. Si existe Venus, si hay un planeta ahí. Después de la Luna, a ver, un dato de astronomía básica. Después de la Luna, ¿cuál es el objeto más brillante en el cielo, en la noche, o en lo que vemos como cielo? Ajá. Es Venus. Bueno, entonces, fíjense, uno puede observar estos fenómenos ahí astronómicos, pero para explicarnos por qué Venus es el más brillante, por qué, en fin, cualquier interrogante que nos podamos hacer, ahí ya necesitamos de un marco lógico que nos ayude a sistematizar eso que se observa y a comprenderlo, hay que leer, hay que revisar lenguaje específico. Así actúa la ciencia. Eso es la ciencia. Tiene un método de estudio bastante desarrollado y un objeto de estudio bastante determinado. Un saber que no tenga claridad de su objeto y de su método de estudio no se puede considerar ciencia. No encontramos estas diferencias específicas de lenguaje especializado y de esta sistematización de datos que facilitan lo que se dice, la comprobación de lo que se defiende. A ver, ¿me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? ¿Repito alguna idea? Miren, Donatilla escribió un mensaje interesante. Dice, la ciencia constituye un sistema articulado del saber que permite descubrir
al mundo a través de un conjunto de procesos. Muy bien. En otras palabras, miren, la ciencia es una invención humana que nos acerca a la realidad. Esa es una definición bastante mínima de ciencia, ¿ya? Que se diferencia de otros saberes que también tienen el objetivo de darnos verdades sobre la realidad, o sea, construcciones que nos acerquen a la realidad, ¿verdad? Pero que la ciencia tiene estos dos puntos. Requiere un lenguaje especializado, lógica, y una sistematización de datos que faciliten la comprobación. ¿Ya? Con estos elementos, pues ya decimos, esto es ciencia, esto no. Bueno, me quise detener un poco en este asunto de que es más parte de aquella materia en la que seguramente ustedes ya recordaron muchas cosas. Yo nada más lo que les pediría es que no olviden que una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La verdad es lo que los seres humanos tenemos como conocimiento sobre la realidad. Pero ese conocimiento que tenemos, esa verdad, pues no necesariamente se corresponde al 100% con la realidad. ¿Podemos vivir sin verdades? No, se necesitan las verdades. Es una necesidad hasta natural, digamos, biológica, para sobrevivir, para la convivencia cotidiana. Pero sí es importante tener conciencia que, que una verdad, que algo que consideramos como verdadero, puede no serlo. Y ojo, miren, para efectos del lenguaje, no se confunda esto con el relativismo. El relativismo, como corriente filosófica, científica, lo que defiende es que todo conocimiento depende de quién lo mire, depende de quién lo diga y depende de qué cultura o qué persona lo diga o de qué posición social tiene. Y por lo tanto, dice el relativismo, hay que respetar las maneras de pensar de cada quien, ¿verdad? Porque el relativismo, no. La postura que sigue el texto y que le estoy planteando no es de relativismo, es de conciencia humana de los límites que tenemos, que es diferente. Y en este sentido no se trata de decir, bueno, porque como es, qué sé yo, Carlos Slim, o porque es, el dueño de Facebook o de Meta, no recuerdo el nombre, o porque es Bill Gates, ¿verdad? Bueno, si él lo dice y desde su contexto, desde su posición económica, pues lo que defiende es verdadero, pues hay que respetarlo, porque, o lo que diga el Fondo Monetario, lo que diga Estados Unidos, lo que diga el presidente de la República, es cierto porque, bueno, si para ellos es cierto, pues está bien. No, 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 no. La posición acá es que hay verdades que no necesariamente se corresponden con la realidad. Y la ciencia lo que nos ayuda es a que las verdades que tengamos estén lo más pulidas posibles, o sea, lo más trabajadas posibles, para que nos acerquen a la realidad. El criterio no es, repito esta idea porque es importante, el criterio no es, como lo defiende el relativismo, la cultura a la que se pertenece, el género, si sos profesor o estudiante, no. El criterio de verdad está en la realidad, en cómo nos acercamos a la realidad. Y en ese sentido las verdades pueden ir cambiando, se pueden ir transformando, pero no porque lo diga alguien, sino porque tenemos datos de la realidad que nos indican que una verdad puede o no ser consistente. ¿Me explico en esto? Es un punto de honor, que quiero que se entienda lo mejor posible. Ya van a ver cómo esto nos va a servir para todo lo que viene. ¿Está claro este asunto? La diferencia entre esta postura que defiendo
y el relativismo. Una cosa es tener apertura a la realidad, ser conscientes de nuestros límites en el conocimiento. Y otra cosa es creer que lo que yo crea, lo que ustedes crean, lo que aquellos crean, está bien porque todo es relativo. ¿Ven la diferencia en las posturas? Me interesa que eso quede muy claro. O se lo digo más abiertamente, yo no soy un predicador del relativismo. Para nada, al contrario, estoy en contra de eso. Bueno, vamos a continuar por el tiempo, porque ya se nos está agotando. Yo pensé que me iba a tardar menos en esto. Voy a avanzar digo esta idea rápida y vamos a los ejercicios para que ustedes también interactúen un poco. Bueno, en resumidas cuentas, la ciencia es una herramienta humana que nos ha ayudado a enfrentarnos a lo desconocido. Francis Bacon, este filósofo inglés, decía que la ciencia no solo nos ayudaba a comprender, a entender la realidad, sino a transformarla en beneficio de la humanidad, ¿no? Este es un gran horizonte ético que tiene la ciencia, en la línea de este tipo de filósofos, ¿no? Que conocemos no solo por mera curiosidad, sino para que ese conocimiento se transforme en beneficio para los seres humanos. Hay una clasificación clásica de las ciencias entre formal y fáctica, esto ustedes lo van a encontrar explayado en el aula virtual. Las ciencias que se conocen como formal, pues la lógica, la matemática, y hay una división, o subdivisión, mejor dicho, entre las llamadas ciencias fácticas, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, tanto ciencia fáctica, se ocuparían pues, de todos aquellos fenómenos que pertenecen al mundo eminentemente natural, ¿no? La física, la química, la biología, mientras que las ciencias sociales se refieren a aquellos estudios que tocan aspectos o elementos propiamente de la conducta humana, ¿no? La psicología, la sociología, la pedagogía, la ciencia política, la economía, ¿no? Son parte de estas llamadas ciencias sociales. Miren, en esto hay distintas posturas, ¿no? Hay quienes dirán que las ciencias naturales son superiores a las ciencias sociales por exacta, ¿no? Hay personas que dicen, es que una cosa son las ciencias exactas y otras las ciencias inexactas. Miren, eso no es del todo correcto, porque en la llamada, por ejemplo, en la física, en la llamada física cuántica, está el principio de incertidumbre de Heisenberg, en la que por más hay instrumentos ahí en los laboratorios, a nivel del mundo de los quarks, el mundo cuántico, si se mide la ubicación de una partícula, no se puede medir la velocidad o el movimiento. Y si se mide el movimiento, no se puede medir la ubicación. Y eso es lo que pasa en las llamadas ciencias exactas. Entonces, no, lo mejor es decir, bueno, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Y siempre hay caminos, siempre hay, pues, líneas de comunicación entre las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales. Estas divisiones son nada más por aspectos pedagógicos y por supuesto también por aspectos de división de los objetos de estudio que se hacen en la ciencia. Pero en la práctica siempre hay, o debe de haber, a mi juicio, pasos comunicativos, ¿no? Entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y por supuesto con la lógica y la matemática. Para finalizar, quiero nada más decir esta idea, que toda investigación científica pues tiene como este esquema, ¿no? Lo que se conoce como ustedes lo van a encontrar en el texto, como el explanandum y el explanandum. Es decir, en toda investigación científica, con todo esto que hemos dicho, siempre se buscará explicar un fenómeno
a partir de causas determinadas que lo expliquen. Causas que se puedan, datos que se puedan ver, medir, contar, sistematizar, que nos digan o que nos expliquen por qué determinado fenómeno. Eso es lo que ustedes van a hacer en la tesis. Ustedes lo que van a hacer es un ejercicio. Fíjense, aquí aparece de manera sencilla, pero tiene un montón de complejidades, pero para que le perdamos el miedo a las tesis, ustedes lo que van a hacer es un ejercicio de explicar de manera lógica, con una argumentación seria, con una sistematización de datos, en diálogo con teoría de la realidad. Algo relacionado con su área, ¿ya? Y que de esto, pues, esto voy a aprender más yo de ustedes que lo que ustedes puedan aprender del curso, de la materia, ¿no? Esto es básicamente lo que implica una investigación científica, ¿no? La claridad de un problema, de un fenómeno, y explicarlo, ¿ya? Hay distintos tipos de investigación científica que ustedes pueden consultar más directamente en el texto, y que, como el autor, ¿no?, Luis González, nos va a acotar muy precisamente, pues a veces este tipo de clasificaciones o de tipos de investigación científica, pues no siempre son del todo exactos. Siempre hay bemoles que debemos de considerar. Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? No, vamos a los ejercicios. Tenemos unos 20 minutos para los ejercicios. Los quiero aprovechar. Si no hay preguntas o dudas, vamos al primer ejercicio. Bien, les voy a proyectar acá, ojalá que no haya lío, un extracto, 5 minutitos, de una película que está en Netflix, Enola Holmes. Es la hermana de Sherlock Holmes. En el texto ustedes van a encontrar una frase de este personaje, famoso por sus investigaciones, por ir armando ahí, o ir sacando conclusiones a partir de una andamiaje ahí de indicios. Entonces vamos a ver cómo este personaje, Enola Holmes, pues hace algo similar. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Ustedes creen que Enola Holmes hace una investigación científica? Está en búsqueda de elementos que le lleven a explicar algo o a explicarse algo. Esa es como la gran pregunta. A ver, vamos a ver si me deja aquí. Ustedes me van diciendo si se escucha, si se mira, para que hagamos el ejercicio. A ver, le voy a dar ahí. Bien. Volvamos entonces acá al a ver. Vamos entonces a la discusión. A ver, ¿ustedes consideran que Enola Holmes hacía algo parecido a la investigación científica? A ver, me gustaría escuchar ahí un par de ustedes. ¿Qué opinan? Por lo que lograron ahí ver este trato. A ver, no, abramos el micrófono. A ver, Miguel Llanes. A ver, ajá. Lo que vi es que estaba Miguel. muy interesante. A ver, adelante, adelante. Lo que pude observar es que estaba interesada en conseguir datos, hechos, y los asociaba con las experiencias previas, con los recuerdos que ella tenía. Entonces,
algo parecido implica la investigación científica, ¿verdad? Creo que sí. Por ahí va la cosa. Muy bien. A ver, ¿otra participación más? ¿Qué les parece esta actitud de Nolan Holmes? ¿Tiene una mentalidad científica? ¿Pretende conectar cosas, sistematizarlas y sobre todo explicar algo a partir de unir ahí ciertos datos? A ver, ¿una opinión más? A ver, Catherine. Bueno, José Miguel, a ver, adelante, adelante. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Gracias. Por lo que pude notar es que hay ciertos flashbacks donde ella analiza ciertos acontecimientos o situaciones y va conectando poco a poco. Y hay una de ellas donde, no sé, creo que es su pasado, donde la incitan a experimentar. Creo que es una acción bastante importante para poder eh, lograr la verdad que se busca. En este caso, saber que había una cantidad de explosivos para una supuesta eh, acto terrorista. Así que parece que sí, utiliza ciertos aspectos de investigación. Vale, muy bien, gracias José. Vamos a dar la palabra a Mercedes. Adelante, Mercedes. Yo deduzco que hay una necesidad de ella por buscar información, buscar la verdad, y eso la lleva pues a explorar una serie de eventos. Claro, que ella tiene, podríamos decir, que ella tiene muchas dudas, ¿verdad? O sea, ella de entrada está confundida, está ahí como que no sabe a dónde le va a llevar y de repente está descubriendo cosas, es muy importante. Quiero hacer énfasis en esto último que mencionaba Mercedes. Ella, y que también decía el compañero anterior, al final está descubriendo cosas que a lo mejor no preferiría como no saber, o quizás tenía una idea errónea de su madre en este caso, ¿ya? Bueno, miren, esto ha sido nada más una especie de dulcito, ¿verdad? Yo les invitaría a que cuando tengan tiempo, y si tienen Netflix o tienen una amistad que les pueda prestar la cuenta un ratito, que vean esta película, Enola Holmes, a la luz, fíjense en esto, a la luz de la temática que vamos a estar desarrollando acá, que hagan ese ejercicio, ¿no? De comparar el caso de Enola Holmes con ustedes, que se están metiendo en este mundo de la investigación científica. ¿Les parece? Ya ven que en la formación no solo es la lectura es muy importante, pero también hay que hacer otro tipo también de ejercicios para animarse ya en este asunto. Así que es una sugerencia, una obligación, no es parte de la evaluación que vean esa película, pero quienes tengan chance en algún momento lúdico, ahí en un fin de semana o en cualquier momento, pues sugiero que la vean a la luz de el contenido de la materia. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, segundo ejercicio de la noche. Vamos a... No es una serie, Miguel, es una película, dura como... A ver, dura exactamente, le voy a decir para no mentirle, dura 2 horas. Es un poco larguita, la pueden ver ahí en un rato que tengan chance o en 2 tandas, ¿no? Bueno, ustedes ahí deciden. O, sí, para mí esa es la idea, ¿verdad? Verla en términos académicos, pero también con una parte lúdica, ¿ya?
pueden mezclar las cosas. Incluso la pueden mirar así como premio cuando ya terminen todas las materias, ya por el 20 de diciembre, ¿no? Bueno, vamos al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio consiste, yo les voy a leer un texto, no es un texto, es como una pequeña entrevista que le hacen a un académico y a la vez activista sobre el acceso al conocimiento científico. Entonces, la pregunta con la que vamos a cerrar la clase es esta. ¿El conocimiento científico es un privilegio o debería de ser un privilegio como de las grandes universidades del mundo, ¿verdad? Que nos dedicamos a la academia? ¿O es un derecho humano? ¿Qué piensan ustedes? Les voy a proyectar acá la postura de este intelectual, de este activista, y ya pues, igual les pediría alguna reacción a lo que dice John Wilinski. Esta es una nota del país, un periódico de España. Bien, todos los días crece el conocimiento científico. En las próximas 24 horas, miran la noticia, sí, ¿verdad? ¿Se logra ver? Okay. En las próximas 24 horas se publicarán cientos de estudios con los descubrimientos más recientes, pero la mitad quedarán recogidos en revistas académicas que solo se distribuyen a los centros de investigación capaces de pagar suscripciones millonarias. Cabe preguntar por qué una ciencia que depende en gran parte de la financiación pública no facilita todos sus resultados a la ciudadanía. Bien, me adelanto un poco por cuestión de tiempo. El acceso al conocimiento es un derecho humano, dice Wilinski durante una visita al Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid. Habla pensando en los investigadores que no están afiliados a una buena biblioteca universitaria, como muchos y muchas en el sur global, en los estudiantes y periodistas, pero también incluye al público y a profesionales de todas las disciplinas. Hay astrónomos aficionados con un telescopio en el jardín que quieren aprender sobre los últimos avances en astronomía, y hay médicos en la clínica que no están seguros de un diagnóstico y necesitan más información. Para él, la ciencia podría tener un papel mucho más amplio en la sociedad del que tiene ahora. Bueno, aquí un poco habla de las editoriales. Luego les comparto el link para que lo puedan ustedes leer de manera completa. Solo leo unos párrafos más. Las expectativas públicas son importantísimas para este proceso, opina Wilinski. SciHub es un parásito de la industria editorial, pero también es una ilustración preciosa de lo que quiere la gente. Estamos viendo una serie de señales y prodigios que las editoriales están también percibiendo, explica. Ahora, el 50% de las publicaciones científicas son open access, aunque la distribución es muy heterogénea en cuanto a la geografía, las disciplinas y el prestigio de esta revista. Según el investigador canadiense, el éxito de la ciencia abierta ya es inevitable. Hace 15 años, las editoriales decían, estáis locos, vais a acabar con las publicaciones. Ahora, nadie está en contra del open access. Cuando Elsevier alardeaba de que es la segunda editorial con más revistas de lectura gratuita, yo me lo tomé como una señal de cambio, recuerda. La única forma sostenible de lograr una ciencia abierta global, según Wilinski, es pagar por adelantado con los mismos fondos, ya sean públicos o privados, que ahora se gastan en suscripciones. Queremos publicaciones profesionales, señala. Pero el precio es una gran preocupación. Si tenemos menos investigaciones, aunque sean abiertas, no hemos avanzado. Vamos a ver. Wilinski es optimista. Será cuestión de años o de décadas, pero el modelo puede funcionar porque ya hay un ejemplo de ello. El consorcio reúne 3.000 bibliotecas e instituciones internacionales
especializadas en física de partículas que ha decidido juntar todos los fondos que gastaban en suscripciones académicas para destinarlos a los costes de las publicaciones en OpenAI. Vamos a ver. Cada vez más, los científicos reconocen el valor de la ciencia abierta. Entre otros motivos más altruistas, destacan un elemento de vanidad, explica el catedrático canadiense. Los artículos gratuitos llegan a más gente, aumentan las visualizaciones y citaciones de sus artículos. Solía haber una gran preocupación por el control de calidad, pero también esta actitud ha cambiado gracias a revistas de Open Access, muy prestigiosas, que han abierto sus artículos. El logro es ver que no solo estamos luchando porque la ciencia sea gratis, sino que estamos luchando por un principio que siempre ha sido parte de la ciencia, que el acceso y la transparencia contribuyan a la calidad. La ciencia funciona cuando es abierta, se basa en la circulación y en la revisión de la información. Si mantenemos algo secreto, no tienes autoridad para decirte en posición del conocimiento. Bueno, eso es lo que defiende. Resumiendo un poco entonces la postura de este autor, él dice, la ciencia o los datos científicos no tienen por qué ser algo privativo y que esté mediado por el dinero, en el sentido de, obviamente se necesita dinero para producir investigaciones, pero los resultados no tienen por qué estar en secreto. Termina diciendo ahí esa frase lapidaria. Si tenemos información de algo, conocimiento científico, y lo mantenemos en secreto, eso está incluso en contra de la misma concepción de ciencia, que es algo abierto, que es algo para discutir, que es algo para dialogar, y que, como lo decíamos acá, pues, es para facilitar la comprobación de datos que se han sistematizado. Bien, solo una cuestioncita antes de darles la palabra, si hubiera. Ustedes que van a realizar una tesis, en un mundo ideal, ustedes necesitarían tener acceso a distintos espacios donde se contiene información de investigaciones científicas que les serviría a ustedes, sobre todo para esa parte que mencionábamos y que vamos a trabajar más adelante, del estado del arte. Pero desgraciadamente todavía estamos ahí en un mundo donde muchos buenos artículos están mediados o tienen ese candado de la paga. Pero estamos en un contexto donde ha habido avances, donde se ha ido abriendo el conocimiento, como lo mencionaba el autor hace ya unos 3 años. Ahora, pues yo creo que los porcentajes son mayores de Open Access, de textos que están disponibles. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Ustedes que están en una universidad privada, el conocimiento, ¿ustedes creen que por más que estén en una universidad privada, ustedes creen que debería de abrirse o creen que debe de seguir así como en secreto, como una secta, así, que los conocimientos deben quedarse para la universidad y no salir de ahí? ¿Qué piensan ustedes? A ver si podemos abrir el micrófono, más que en esta parte, más que el chat, me interesa el micrófono. Miguel Ángel y Miguel Llanes, si nos pueden compartir. ¿Sí? Bueno, yo lo que veo primero es que el que tiene el conocimiento tiene la hegemonía sobre el otro, el que no sabe. Por ejemplo, cuando los españoles lograron deshacerse de los árabes en la península ibérica, tuvo que ver mucho el conocimiento de la pólvora y la forma como lo utilizaron. En cambio, los otros no sabían cómo hacerlo. Por eso creo de que el que tiene conocimiento lo puede utilizar a favor de sí mismo y tomar ventaja con respecto al que ignora la verdad. Sí, buen punto. El otro compañero, ya para ir cerrando.
lo que exponía no era nada más que un hecho real, y es que casi todo proyecto, ya sea investigativo o de cualquier otra cosa, necesita un presupuesto para echarlo a andar. Y usted ya lo había expuesto. Y me baso en algunos artículos y a veces en algunas ponencias que se hace esto para poder suplir los gastos de una investigación. Aunque no niego que sería adecuado que las investigaciones fueran libres y abiertas para poder eh, fortalecer eh, investigaciones futuras. Sería lo ideal. Pero estamos en una actualidad un poco capitalista y vale más eso que la propia información. Es un punto medular. O sea, esta civilización, llamada a veces capitalismo, con esa lógica de acumulación de dinero, de riqueza, a veces entra en choque con lo propio de la ciencia. Lo voy a dejar hasta ahí, si quieren ahondamos más adelante sobre este punto, pero sí eso requiere bastante análisis y tiempo para hacerlo. Ahorita ya no tenemos tiempo. Miren, quiero nada más concluir invitándoles a que revisen el aula virtual, el contenido. Ya está ahí la, la actividad evaluada que decíamos al inicio. Pues básicamente es hacer un ensayo sobre la importancia de la ciencia. Este tema podría ser algo de lo cual pudieran escribir sobre cómo afecta la lógica capitalista al avance de la ciencia, ¿no? A ver, le voy a escribir aquí en el chat, o cómo hacen ustedes con ciertos links. Ahorita se los voy a colocar acá. Y no sé si lo puedo mandar a algún correo o algún... Bueno, ya voy a preguntar. Ahí les acabo de copiar el link donde está este artículo. Ustedes, si gustan, les pueden dar una miradita y lo pueden ocupar para el ensayo. Miren, me han dicho o me han dado la indicación que ocupemos el jueves para resolver dudas, preguntas con respecto a las evaluaciones. ¿Cómo están ustedes los jueves? Mañana sería exclusivamente para aclarar dudas puntuales, ¿ya? Sobre la evaluación o sobre algo del contenido, para consulta. No sé, a partir de la experiencia de sesiones anteriores, ¿ustedes cómo han hecho? Tal vez alguien me cuenta rapidito. Miren, voy a cerrar ahorita la grabación porque esto ya... Pues solo aviso que mañana voy a estar pendiente. En principio nos conectaríamos, o voy a estar pendiente de la conexión, por si alguien tuviera alguna duda o pregunta sobre la tarea o sobre algo del contenido. Pero la sesión es los miércoles, ¿no? Miércoles. Ya me pasé unos minutos, pero los miércoles va a ser el momento para este tipo de sesiones. Y los jueves nada más para consultas puntuales, ¿ya? No para repetir la clase que queda grabada y que la pueden consultar en cualquier momento. Entonces nos vemos mañana con algunas. Eso iba a preguntar, que ustedes no tienen una hora específica, o depende de mí.